8 de la mañana, 40 minutos. Ya está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Basora, historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Lo sigue en @crónicas de Yucatán. Bienvenido. Gastón, Viridiana, muchas gracias, muchas felicidades por este primer aniversario. Estoy seguro que de muchos más. Tú eres parte de esta celebración. Oye, Jorge, gracias. Es que cada vez que digamos lo del aniversario nos van a poner... Sí, nos ponen aplausos. Son falsos, totalmente falsos. Pero muy merecidos. Son aplausos photoshopeados, ¿no? Totalmente photoshopeados. Oye, Jorge, a ver, me pareció muy interesante esto. Hubo un momento en el que Texas no pertenecía a México y Yucatán no era parte de México. ¿Hubo un momento en que esas dos eran naciones? Exactamente, estuvimos separados. No, yo no hablaría de naciones, vamos a hablar de que estuvimos separados. Estamos en el año de 1840. Claro. Recordemos que Texas en 1835 se separa de México, principalmente, entre otras cosas, por los problemas entre federalistas y centralistas. El famoso control desde el poder central, los tejanos estaban bastante lejos, que no querían tantos impuestos, entre otras cosas. Texas se separa, no logra reconquistarlo Santana, pierde Santana y Texas es una república independiente. Ni siquiera de Estados Unidos, ¿eh? Ni siquiera se había pasado, pasó 10 años antes de que se pasara a Estados Unidos. Y por las mismas fechas, igual en estos mismos dimes y diretes entre centralistas y federalistas, es cuando Yucatán se separa también de México. O sea, todo el mundo se estaba separando de México en ese momento. ¿Quién crees que era el presidente en aquel entonces? Nuestro queridísimo amigo Santana, tu gran amigo. Amigo de este programa. Bueno, entonces Santana, ya hablamos la vez pasada que quiso reconquistar Yucatán, dijo, Texas se me fue, Yucatán no se me puede ir. Pero si nos ponemos en este momento, tenemos en el extremo del Golfo de México, tenemos por un lado a Texas y por el otro lado en la punta a la península de Yucatán. No compartían fronteras físicas terrestres, pero sí un gran mar. Entonces hay una frase que dice, el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Texas, cuando se da cuenta que Yucatán se separa de México, ojo, se separa, no se independiza, entonces se separa y dice, bueno, pues vamos a apoyar también a los yucatecos. O sea, Santana y México querían volver a reconquistar, la mira nunca la quitaron de Texas y dice, si tenemos a los yucatecos también causando problemas, pues los ojos de México van a estar en otro lado también. Claro. Entonces empieza el presidente de Texas en ese momento le manda mensajes a los yucatecos, al gobernador en ese entonces, porque también recordemos que había una relación. El primer vicepresidente de Texas fue Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala, que por cierto, por eso se parece tanto a la bandera yucateca a la de Texas. ¿Por qué la diseñó, no? Pues surgen en la misma época, eso sí, surgen en la misma época. El famosa Lone Star Navy, la de Texas, ¿no? Vemos las estrellas, vemos las bandas. Entonces había una, digamos, no afinidad, pero sí había esos contactos entre Texas y Yucatán. Entonces le mandan a decir a los yucatecos que lo que quisieran, Texas estaba para apoyarnos. Hubo intercambios incluso diplomáticos a nivel diplomático, pero volvemos a lo mismo, Yucatán no se independiza. Ahí es cuando entra Santana, su famosa política de te doy unas cosas, después no te las cumplo, vente acá, o sea, ese famoso estira y encoge, ¿no? Sí. ¿Por qué decidió Yucatán, decidimos, como si yo hubiera estado ahí, por qué decidimos separarnos? Porque estaban cambiando muchas reglas. Yucatán, recuerda, éramos una provincia, pues no aparte, pero desde la colonia teníamos ciertos privilegios y no encajábamos muy bien dentro del sistema de tesorería federal, dentro de las aduanas, dentro de los impuestos, entre otras cosas. Igual estaba pues también el tema del centralismo, ¿no? Federalismo, o sea, son muchos temas. De hecho, no todos en Yucatán querían separarse, hubo una pugna interna, también hay que decirlo. ¿Y la intención era independizarse? O sea, ¿Yucatán tuvo en algún momento la intención cuando se separó de decir, bueno, ya nos separamos? ¿Qué sigue? ¿Existe documentación? Propiamente no. Lo que querían era separación hasta que en México regresaran al orden federal. Esa es la cuestión. Yucatán quería la diferencia. No fue divorcio, fue una separación. Exactamente, hasta que no se cumplan las reglas. De hecho, Texas sí estaba... ¿Qué es regresar al orden federal? O sea, lo que hablamos, por ejemplo, había una cuestión de aduanas, de impuestos. Los productos yucatecos no querían pagar impuestos dentro del
dentro de México, por ejemplo, que eso no se cumple. O sea, ¿por qué? Porque nosotros necesitábamos como, pues si no me das ayuda económica, pues yo tengo que ver de dónde saco. Entonces querían impulsar el comercio, entre otras cosas. Aquí lo importante es decir que Texas sí quería que Yucatán se independizara. De hecho, hasta le preguntaba, ¿cuándo te vas a independizar? Vamos a hacer esta alianza. Y aquí jugó un papel muy importante una flota naval que se levanta en Texas, unos barcos de guerra que estuvieron causando problemas en todo el Golfo de México. De hecho, a Yucatán llegaron, intentaron causar problemas, pero pues se dieron cuenta que Yucatán estaba separado de México y en lugar de atacar, pues dijeron, vamos a ver la manera de unirnos. De hecho, hasta se pusieron a disposición de los yucatecos para enfrentar a Santana y sus barcos. Claro. La flota tejana. Sí. Decía, ellos era quien les pagara, ellos iban a apoyar. Porque era muy costoso mantener una flota. De hecho, Yucatán tenía apenas unos barcos de guerra. De hecho, Santana, cuando intenta invadir Yucatán, la península, primero intenta tomar Campeche. Campeche, pues ciudad amurallada, le da un trabajo enorme. Claro. Viene aquí hacia el norte, hacia lo que es Telchac. No logra, ahí sí logran, no había defensa naval, ahí sí logran desembarcar. Pero los yucatecos los logramos repeler. Entonces se van. Aquí en lo que viene siendo el estado actual de Yucatán, los barcos tejanos no tuvieron una repercusión, o sea, no fue necesaria su participación, pero en Campeche sí. Gracias a la participación de los barcos tejanos comandados por el Comodoro Moore, porque pues era Comodoro, era una flota naval, sí lograron derrotar a los mexicanos, que de por sí aquí no habían podido tomar Mérida, simplemente estaban sitiando el puerto de Campeche, no dejaban que hubiera víveres, pero ya estaba tardando mucho ese sitio. Entonces logran, gracias al apoyo tejano, se logra expulsar a la flota mexicana. O sea que fue una alianza. La República de Texas nos ayudó a sacar de aquí a Santana. ¿Y Estados Unidos qué onda en ese momento? Estados Unidos en ese momento ya estaba a punto de iniciar la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos ya quería anexarse Texas. De hecho, esa fue una de las causas bellis de por qué México le declara la guerra a Estados Unidos. Porque en México llegó un momento en que reconoció la independencia de Texas y dijo, ok, sí te doy tu independencia, ya no vas a pertenecer a México, pero no puedes anexarte a Estados Unidos. Una especie como de tapón o barrera. Entonces eso no lo cumplió. Estados Unidos obviamente quería su expansión, pero y por eso fue una de las causas bellis. Recordemos que incluso hasta hubo un momento en que Yucatán trató de negociar también la entrada. Sí, claro, con Polk, ¿no? Era exactamente. Se debatió en el Capitolio de Washington, se debatió. Digo, eso es otra historia que podemos mencionar. Sí. Pero sí que quede para el registro que hubo una alianza, que la gente no conocía, los tejanos y los yucatecos. Y como bien dices, las banderas muy parecidas. Y yo entiendo que diseñadas por la misma persona. Pues exactamente quién las diseñó. La de nosotros no sabemos quién la diseñó propiamente, la empezamos a usar, pero sí se parece. Tú ves la famosa estrella que es igual, es copia igual de los de Estados Unidos, por ejemplo la tejana. Exacto. A ver, entonces aquí yo ya me perdí en en este asunto de México le vende, Santana vende parte del país supuestamente a Estados Unidos. No, eso nos enseñaron en primaria. Entre eso, Texas. Al final ya se había reconocido. Ya me perdí ahí. Sí, mira, Texas se independiza, lo perdemos, pero la idea es que se quedara como una nación independiente, ¿no? O sea, no hay una restitución o una compensación, pero se anexa a Estados Unidos. Texas, ellos ganaron la guerra, recordemos a Samuel Houston, si se acuerdan. Ese no fue culpa de Santana. Pues él perdió militarmente. Pues sí, él pierde, de hecho lo agarran dormido y por eso lo hacen firmar el ceder terrenos que eran las partes altas de los estados del norte. Texas aparte se separa, ¿no? Sí, ellos empiezan por un tema completamente político y financiero, pero a Santana lo que hace, él va, primero vence en el Álamo y después Samuel Houston lo derrota completamente y lo obliga, dice, para recuperar su vida, para salvar su vida, Santana tiene que reconocer la independencia de Texas. O bueno, al menos la separación, pero le dice, no vas a pertenecer a Estados Unidos. Y lo demás, lo que nos enseñan, como bien dices, Viridiana, en la historia, es que Santana vende, no es que venda, perdimos la guerra, lo que es California, Nuevo México, toda esa zona, perdemos una guerra y pues Estados Unidos pues nos da una compensación, no este arrebato nada más, porque sí, véndemelo. Entonces a Santana igual tenemos esa idea, ¿no? De que vendió nuestro territorio, pero en realidad fue a raíz de la guerra. Lo perdimos. Lo perdimos en una guerra.
Exacto, que de hecho esa guerra, pues como ves, Yucatán estaba separado y otros estados de la República. ¿Y cuándo decidimos que eso de la independencia no es lo nuestro y regresamos a ser territorio mexicano? Bueno, separación. Ese es todo un tema bien interesante. Digo, eso es un tema para otra cápsula, completo. Pero te doy un pequeño spoiler. Breve. Ajá. Sí, básicamente fue desde el 40 nos separamos y estamos en el que sí, que no, nos ayuda Texas. Texas quería que fuera nuestra independencia, Santana, la guerra con Estados Unidos, muchas cosas, pero al final viene la guerra de castas. La sublevación, esta guerra social de los mayas contra los blancos, que fue una guerra devastadora. Y después de eso, no tenemos otra opción que regresar a México. Se planteó la idea de ir a Estados Unidos. En el Capitolio de Washington se trataron los temas como parte de un acta. ¿No se interesan por Yucatán? Al final, había una... Como exacto, tenían cautela de que no se anexara Yucatán, pero al final lo que pasa es que se dan unos tratados aquí de Sucacap entre los mayas rebeldes con el gobierno yucateco. Entonces dicen, bueno, la guerra ya se terminó. Okay. Yucatán ya no necesita de Estados Unidos. Pero la realidad es que fue un momento nada más, la guerra no termina y al final México nos manda ayuda y decidimos regresar ya definitivamente a México. Así es. Es un tema bien, bien interesante. 2 veces. ¿2 veces nos separamos? Sí, 2 veces. 2 veces en la República. Pero bueno, ese es otro tema. Jorge Luis, como siempre, te seguimos entonces. Crónicas de Yucatán, de verdad, métase, vale muchísimo la pena, es bien entretenido y subes a cada rato información. Sí, y vamos a meter eso todo. La gente nos pregunta por libros, información, quiere saber dónde revisar más datos. Ahí ponemos fotos, libros, mapas. Por favor, síganos, está muy interesante. Libro? Hay varios en puerta. Ok, bueno, ahí lo tiene. Es Jorge Luis Rodríguez, sígalo en Crónicas de Yucatán. ¿Vamos? Ya regresamos.